dentro de Sao Paulo, en una mañana silenciosa, solo se oían los grillos cantando a lo lejos, y la brisa suave moviendo las cortinas. Al despertar, Clara sintió una sed intensa y tuvo que arrastrarse para levantarse de la cama. Con pasos lentos, recorrió los oscuros pasillos de la casa, todavía somnolienta, donde solo la débil luz de la cocina los iluminaba. Al llegar al baño, no dudó en girar el pomo de la puerta, pero lo que encontró al otro lado la dejó completamente inmóvil. En ese momento inusual, su papá, Carlos, estaba en la regadera. El cuarto se llenaba de vapor de la ducha, lo que hacía que el espejo se empañara y creara una atmósfera casi mágica en el ambiente. Se sorprendió al ver la puerta del baño abierta, dejando salir el vapor de la ducha. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la escena inesperada. Podría haber salido de inmediato, tocar la puerta y actuar como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo en ella la dejaba inmóvil, con la mirada fija en la silueta de su padre. El momento parecía estar suspendido en el tiempo, convirtiéndose en algo de una magnitud que no lograba comprender. Carlos se dio cuenta de que ella estaba allí, giró su rostro suavemente y se encontró con su reflejo a través del vapor. Clara, la llamó con su profunda voz resonando en el reducido espacio. Intentó contestar, pero las palabras no salieron de su boca. Así que pronunció unas palabras que ella no esperaba. ¿Quieres pasar adentro? La pregunta quedó suspendida en el aire, llena de significados ocultos. Un intenso calor invadió el cuerpo de Clara, mientras la culpa y la confusión se apoderaban de sus pensamientos. Esa invitación prohibida marcaría el inicio de un evento que cambiaría sus destinos de forma permanente. La vida de Clara transcurría pacífica en las tierras de Sao Paulo, viviendo en una modesta casa rodeada de un extenso jardín donde los árboles frutales crecían sin restricciones. A sus 19 años, su rutina seguía un patrón establecido. Por las mañanas se enfocaba en sus estudios, luego ayudaba con las labores del hogar junto a su madre por las tardes. Al final del día, disfrutaba leyendo o viendo series en su habitación. Su vida transcurría sin contratiempos, aunque era placentera y confiable. Carlos, su padre, era una persona reservada, aunque mostraba mucho cariño. Trabajaba como chofer de camiones, lo que implicaba largas ausencias de casa, regresando solo los fines de semana. Cuando estaba en casa, solía mantener cierta distancia, ocupándose de pequeñas tareas en el hogar o disfrutando del paisaje desde el balcón. Clara siempre había sido una figura distante para él, a quien admiraba profundamente, pero con quien casi nunca compartía momentos cercanos. En los últimos meses, Clara notó leves cambios en su persona. Empezó a pensar más seguido en su familia, cuestionando los lazos que lo unían a sus padres. Una vez, durante una plática casual, Carlos compartió un detalle de su pasado que cambió la percepción que se tenía de él. Mostraba un lado más humano, distinto al de su padre, revelando a un individuo con sus propias experiencias y sueños. En las últimas semanas, los sentimientos se han intensificado aún más debido al tiempo extra que Carlos ha pasado en casa. Clara, en un descanso de su jornada laboral, comenzó a verlo de manera diferente, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Su sonrisa, el sonido de su risa, y cómo flexionaba sus músculos al arreglar algo en el jardín. Sin embargo, nada la había preparado para la sorpresa que les esperaba en el baño esa madrugada. Lo que al principio era una simple curiosidad inocente, se convirtió repentinamente en algo más complicado, algo difícil de manejar. En ese momento, frente a la situación prohibida, Clara se dio cuenta de que las cosas ya no serían iguales. Parada en la entrada del baño, Clara se quedó quieta con las palabras de Carlos resonando en su mente. Carlos se sorprendió al notar a su hija. «Clara, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó con la voz entrecortada. Repitió, esta vez hablando más suave, casi como un susurro. Sabía que debía irse de ahí, regresar rápido a su cuarto y hacer como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo dentro de ella, inexplicable, le impedía moverse. Finalmente, con movimientos vacilantes, entró al baño y cerró la puerta. El vapor de la ducha envolvía su cuerpo, sintiendo un calor intenso. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que Carlos lo podía escuchar. Murmurando, expresó su confusión al encontrarse en esa situación, tratando de dar una explicación que ni ella misma creía. Una sonrisa iluminó el rostro de Carlos, una mezcla de dulzura con algo más intenso, algo desconocido para Clara. «No tienes que justificarte», dijo mientras le extendía la mano. Tras dudar un momento, Clara decidió avanzar,
sintiendo la fría superficie bajo sus pies descalzos. Al tocar su mano, experimentó una sensación eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Carlos cerró la llave de la ducha y se volteó sorprendido al ver a su hija. La escena parecía surrealista, como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Mientras la tela se pegaba a su piel mojada, Clara apenas sentía la sensación, eclipsada por la avalancha de emociones que la invadían. Carlos dijo que esto cambiaría por completo la dinámica entre ellos, mientras sostenía la mirada en los ojos de la mujer. Clara se quedó en silencio, observándolo directamente, debatiéndose entre la creciente atracción que sentía y la culpa que comenzaba a surgir en su corazón. En ese momento, se dio cuenta de que había cruzado un límite invisible, uno del cual ya no podría retroceder. Después de esa mañana en el baño, Clara se sintió como si estuviera en un estado de ensueño en los días siguientes, como si estuviera viviendo una pesadilla. Intentaba actuar con naturalidad, ayudando a su madre en la cocina y concentrándose en sus estudios para los exámenes. Sin embargo, no podía sacarse de la cabeza lo sucedido con Carlos. Cada vez que lo veía, aunque solo fuera de reojo, sentía un escalofrío recorrer todo su cuerpo. En cambio, Carlos lucía diferente. A pesar de mantener su habitual reserva, ahora se percibía un cambio significativo en sus ojos. En una ocasión, mientras desayunaban, le dedicó una leve sonrisa, apenas perceptible, pero llena de significado. Clara apartó rápidamente la mirada, preocupada de que alguien hubiera notado algo. Poco a poco, la culpa comenzó a consumirla. ¿Cómo era posible sentir ese tipo de sentimientos hacia su padre? Era incorrecto, inmoral, desafiando todas las normas familiares que ella conocía. Sin embargo, las emociones tenían un poder desconocido para ella hasta ese momento. Parecía que algo prohibido se había activado en su interior, algo que no podía controlar. A veces sentía la urgencia de compartir todos sus pensamientos con su madre, buscando apoyo y comprensión. Sin embargo, el miedo a la crítica y a decepcionar a sus seres queridos era más fuerte que cualquier otra consideración. Decidió guardar todo para sí misma, ocultando sus sentimientos mientras intentaba mantener una fachada normal. Finalmente, reuniendo el coraje necesario, decidió enfrentarlo de nuevo en el patio trasero en una tarde tranquila, notando que él la miraba de manera enigmática. ¿Te das cuenta de que todo está cambiando?, dijo en voz baja, casi susurrando. Clara se dio cuenta, aunque no podía negar lo evidente. Sabía que estaba en una situación arriesgada, pero le resultaba difícil decidir si debía detenerse. En una tarde lluviosa, el sonido de las gotas golpeando el techo creaba una melodía fascinante. Finalmente, Clara se dejó llevar por el impulso que había estado resistiendo. Se encontraba sola en la sala, hojeando un libro sin prestar verdadera atención a las palabras, cuando Carlos apareció en silencio, trayendo consigo el olor de la lluvia y la tierra mojada. ¿En qué estás pensando?, se acercó a ella, hablando en tono suave. Al levantar la mirada, Clara se encontró con aquellos ojos intensos que antes la habían incomodado. Intentó responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Carlos se sentó a su lado en el sofá y colocó con suavidad una mano en su rodilla. Mientras ella seguía hablando, acariciaba delicadamente su piel con los dedos, reconociendo que él había estado reflexionando sobre lo sucedido. Un calor se esparció por el cuerpo de Clara, mezclándose con la creciente culpa que invadía su mente. Sin embargo, en ese momento, algo dentro de ella se rompió. Decidió enfrentar la verdad y preguntarle directamente a su padre sobre sus sospechas. Con calma, tomó su mano y entrelazó sus dedos. Fue un gesto sencillo pero cargado de simbolismo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Carlos, mientras sus ojos reflejaban sorpresa y alegría. Susurró tan suavemente que apenas escuchaba, expresando la larga espera que había tenido. Clara no dudó y se inclinó lentamente, demostrando determinación a pesar de su vacilación. Cuando sus labios se juntaron, todo a su alrededor pareció desvanecerse por completo. El beso fue delicado, casi discreto, pero suficiente para confirmar lo que ambos sabían. Algo cambió permanentemente entre ellos y ya no había vuelta atrás. El beso de Clara y Carlos surgió como una chispa en medio de la tormenta que crecía en su interior. Al separarse, ambos respiraban agitadamente como si hubieran completado una larga carrera. En un momento de silencio, ninguno de los dos dijo nada al encontrarse con la mirada del otro. El único sonido que rompía la profunda quietud era el de la lluvia resonando en el ambiente. Clara expresó que eso no debería haber pasado.
Entre susurros y con un tono de voz inseguro, intentaba ordenar sus ideas. Sin embargo, sus palabras carecían de autenticidad, como si fueran parte de un acto. En el fondo, sabía que ya no podían volver atrás. Una sonrisa se formó en el rostro de Carlos, combinando dulzura con una emoción más profunda, algo que nunca antes había mostrado. Te das cuenta de que esto cambia por completo la situación, ¿verdad? Estás decidida a continuar, expresó casi desafiante. Clara asintió, incapaz de contradecirlo. Se acercó a ella y con ternura acarició su rostro. Sin embargo, somos conscientes de que no podemos ignorar lo que ha pasado, continuó acariciando su piel suavemente con la yema de los dedos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Clara, pero esta vez no opuso resistencia. La reunión continuó en el mismo lugar, en el sofá de la sala fuera de la vista de los demás. La tensión en el aire se disipó cuando ambos se dieron cuenta de que se trataba de un malentendido. Al final, deteniéndose, exhaustos y conmocionados emocionalmente, Clara se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma. En este momento estaban guardando un secreto que tenía el poder de arruinar su mundo. A pesar del miedo que sentían, ninguno de los dos mostraba intención de renunciar a lo que habían comenzado. Después de la charla en el sofá, Clara se vio envuelta en una sensación de incertidumbre emocional en los días que siguieron. Por fuera, intentaba seguir con su rutina diaria, ayudaba a su mamá en la cocina, platicaba con sus amistades de cosas sin importancia, e incluso sonreía en las reuniones familiares. Pero por dentro, su mente era un torbellino de remordimiento, nostalgia y temor. Sabía que había cruzado una línea invisible. Cada vez que veía a Carlos, notaba algo diferente en él, algo que no estaba presente antes. Su sonrisa ahora parecía esconder un misterio compartido, mientras que sus ojos transmitían mensajes ocultos. A pesar de ello, seguía siendo el mismo padre callado de siempre, lo cual añadía más confusión a la situación. Sin embargo, las repercusiones comenzaban a notarse de manera sutil. Durante el desayuno, Clara notó que su mamá intercambiaba miradas llenas de curiosidad entre ella y Carlos, como si sospechara algo. Por la mañana, mencionó de manera casual que últimamente estaban muy cercanos, aunque con ciertas dudas en su tono. Clara tuvo que contenerse, ya que no podía mirar a Carlos a los ojos. Por otro lado, Carlos se mostraba calmado, sin importarle las dudas que pudieran surgir. Seguía acariciando a Clara con ternura, pero al mismo tiempo parecía estar explorando los límites de su incipiente relación. En una tarde solitaria en el patio, le recordó que no era momento para lamentarse. Nuestros sentimientos son reales, aun cuando el mundo no los entienda. Sin embargo, ¿eran verdaderamente tangibles o solo una ilusión creada por el amor? Clara luchaba con estas preguntas, debatiéndose entre seguir con esa relación secreta o terminarla antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias desastrosas. La presión creciente comenzaba a afectar su amor y su convivencia familiar. Siempre evitaba estar a solas con él, ya que parecía estar presente en todo momento, mirándola de forma misteriosa y cuestionando sus conceptos sobre la moralidad. Al caer la tarde, Clara caminaba sola por el jardín iluminado por la luna, deteniéndose a reflexionar. Repasó todas las veces que había intentado contener sus impulsos, recordando las noches de insomnio llenas de remordimiento. Pero también pensaba en la intensidad de los momentos vividos junto a él, en cómo le había hecho sentir emociones nuevas. ¿Cuál sería su próximo paso en ese momento? Murmuró para sí misma, esperando una respuesta del viento. Pero solo encontró silencio a su alrededor. Al día siguiente, durante la comida, Carlos le lanzó una mirada que transmitía un mensaje completo sin necesidad de palabras. Parecía estar esperando pacientemente que tomara una decisión, sin importar cuál fuera. Clara se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en ese estado de incertidumbre por mucho tiempo. Al final, Clara se encontraba sentada a la mesa, observando a su familia disfrutar y platicar como si nada estuviera pasando. ¿Estará consciente de lo que debe elegir? ¿Afrontar la realidad y enfrentar las impactantes consecuencias de sus decisiones? ¿O decidir enterrar sus emociones de una vez por todas? ¿Fernando eso signifique vivir llena de arrepentimientos? Entonces, ¿cuál será su elección? Y sobre todo, ¿estará lista para enfrentar las repercusiones de sus decisiones? ¿Te has sentido atrapado por este torbellino de emociones? Te invito a suscribirte al canal, darle like al video y dejar un comentario expresando tu interés en ver más historias similares.